Julián Marías es un autor extraordinariamente prolífico, como Ortega. Usó del libro, del artículo, del periódico y de la conferencia como formas complementarias para dinamizar la vida cultural española en una época muy difícil. En este episodio debemos centrarnos en su preocupación por una España diferente de la que le tocó vivir. En esa preocupación supo desplegar ideas muy queridas por Ortega, a las que nunca renunció. Si hay una premisa que caracteriza a la Escuela de Madrid, es la del aspecto dinámico de la realidad. Este dinamismo se recoge en una modalidad, vigencia, posibilidad, necesidad, contingencia, y explorarla es la clave última de la ontología. Pero para Marías, lo más profundo de la estructura de la realidad consiste en determinar el ámbito de la posibilidad, no el perímetro de la actualidad. El mundo es el conjunto de vigencias que a su vez determinan ciertas posibilidades. Estas no pueden ser unas cualquiera. Para una teoría dinámica de la realidad, las posibilidades son más importantes que las vigencias y por eso deben ser bien reconocidas y exploradas y potenciadas. Por supuesto, siempre cercano a Ortega, Marías asumía que esta era la estructura de la vida. De forma correspondiente, Marías dijo que las posibilidades son la primera forma de mi vida. Esas posibilidades mías y no otras cualquiera son lo que realmente constituye la vida. Esta sería sencillamente un repertorio de posibilidades, de potencialidades. En todo caso, sin tener en cuenta las posibilidades, no se tiene completa la imagen de la realidad, que siempre incluye aquello que la excede. La clave de todo es que el tiempo presente no agota la verdad sobre sí mismo. Algo existe más allá de él, de lo vigente. Pero esta posibilidad, que no es cualquier otra, la que nos concierne, es para Marías la que hace que no en lo vigente, sino en lo latente, que anida en lo vigente, esté lo realmente importante. Partiendo de los análisis de Ortega en El hombre y la gente, Marías describió el campo de las vigencias como los usos, estimaciones, ideas recibidas, valoraciones, proyectos colectivos, esquemas de comportamiento o instituciones. Las vigencias no solo determinan el campo de lo posible, sino que con sus resistencias e inercias lo constituyen en tanto posible, en tanto que lo niegan a que se actualice, en tanto que lo obstaculizan o lo bloquean. La retórica suele ser o bien defensa apologética de lo vigente, o bien el intento de reforzar el frágil estatuto de lo posible. Retórica es así el juego de fuerzas donde se dirime la modalidad de la ontología histórica. En todo caso, nos alejamos del automatismo histórico, que es para Marías la base del autoritarismo. El juego de lo vigente, lo latente y lo posible está siempre abierto. El futuro es libertad. En su libro dedicado al tiempo de Carlos III, Julián Marías analizó las vigencias y describió la literatura ideológica acerca de la nación española. Sabemos que Marías no simpatizaba con los apologetas de los usos vigentes, cuya limitada retórica se reduce a esta frase: todo va bien. Su predilección se manifiesta por los que emplearon su retórica para fortalecer una posibilidad concreta, inédita, una utopía posible, materializada en sus anhelos y en sus exigencias, por completo ajenas al poder de adular lo presente.
aunque subraya que a menudo en España el defensor de la posibilidad tiene que hablar desde el anonimato, mientras que el apologeta que defiende lo vigente habla desde el apoyo del poder. Marías siempre se ha vinculado a los que elaboraron una reforma y una retórica que, atravesada por el estudio, lograba exponer una idea más clara y justa de la realidad española. Esos eran para él los portadores de una inteligencia española compleja, los que conocen por dentro lo vigente y están en condiciones de identificar aquello que bloqueó lo posible, pero también lo que le otorga su base y su condición misma de posibilidad. Por eso representan la España completa, la España real. Conocen lo vigente y lo posible y se entregan a realizar con una resolución heroica las posibilidades inéditas. Heroica es la resolución porque implica combatir, como dijo, uno contra tantos. Lo más triste es que esta resolución enérgica y heroica no se propone sino la formación de un verdadero ciudadano. No podemos dejar de ver aquí un eco de la voluntad de aventura de Meditaciones del Quijote, una obra que Marías jamás perdía de vista. Heroica debía ser la actitud porque nada ignoraba que una parte central de lo vigente eran, según dijo él mismo, los ocultos y execrables medios con que se ha procurado arruinar a muchos que han trabajado por introducir en su patria el buen gusto y la juiciosa crítica. No solo estas prácticas siempre han sido demasiado vigentes, también lo eran los falsos prestigios y las reputaciones, los vicios de la impostura y de la prepotencia. Julián Marías tenía profundas razones existenciales para llamar la atención sobre todo este asunto. Lo que le fascinaba de estos intelectuales heroicos, por el contrario, que quizá veía un poco en sí mismo, era esa lúcida comprensión de las distancias entre lo vigente y lo posible, que generaba un estado de ánimo que se abría a las dos dimensiones de lo real. Ese estado de ánimo podríamos definirlo como de una melancolía entusiasta. Melancolía por comprender lo perdido en eso latente no actualizado, pero entusiasta por estar dominado por el amor a la perfección que lo posible encierra. Vemos aquí otro eco de aquel amor intelectual que Ortega definió en 1914. En cierto modo, todos estos hombres supieron ver lo que permite el entusiasmo, la centralidad de la filosofía en el universo histórico. El problema fundamental de España, según el propio Marías, era que lo vigente se manifiesta en España con un estilo intolerante absoluto. Para Marías, la intolerancia es una ley fundamental de la nación española, no establecida por la plebe y por eso no debía ser abolida por ella. Lo que resultaba más lamentable todavía para él era que el terrible monstruo de la intolerancia quedaba disfrazado con la respetable capa de la religión. Aunque Marías creía que lo más granado de la inteligencia española era Ortega, apreciaba una tradición más antigua, más lejana. Siempre reconoció que la mente española había llegado a ese nivel de interpretación del destino nacional y de lo que significaba en Europa justo en el siglo XVIII.
porque en ese siglo había penetrado en lo vigente lo suficiente como para identificar que muchas cosas que no habían de realizarse eran ya posibles en España. Al conectar con esta posibilidad, los intelectuales del siglo XVIII abrieron el país hacia el mundo real, hacia el futuro. Debemos recordar que Marías entendía el futuro como el reino de la libertad y que sobre este rasgo temporal central fundó lo que llamaba su liberalismo. Al reencontrar el sentido del juego, de la modalidad, que es reencontrarse con la razón histórica, desde el siglo XVIII se podría enarbolar una razón española esperanzada. Debajo del argumento está siempre la unidad de Europa, la escuela general de civilización, una premisa constante del pensamiento de Marías y, desde luego, ya muy presente en Ortega. Y sin embargo, esa posibilidad ilustrada quedó frustrada por la intolerancia y el dogmatismo. Por eso, Marías se propone entender la base psíquica de la intolerancia y comprende que no puede ser otra que la incapacidad de reconciliarse con el futuro, la desesperanza. Pero la desesperanza, a su vez, se basa en una actitud sutil, contradictoria, sentirse satisfecho demasiado pronto con lo que se es. Por debajo del intolerante hay un desesperado peculiar, uno que en el fondo se mira satisfecho de ser como es. No más mejoras, grita el intolerante, por su desesperación de hacerse con ellas. Por eso sentencia Marías: sí, mucho bueno tenemos, mas esto solo no basta hoy para contentar un tiempo que pide muchas cosas y muchas cosas exquisitas. Ese sentirse satisfecho con lo vigente es vivir en la incompletud de la realidad, pues elimina una parte decisiva de su estructura real, su posibilidad. Al estar desesperanzado, el único estado de ánimo que cabe es defender lo pasado. En suma, late en el fondo de su desesperanza la convicción de que no podemos ser mejores. Toda intolerancia es siempre un sentimiento hacia uno mismo de no ser capaz de confiar en la mejoría, en un futuro mejor. La consecuencia es una perpetuación de una mentalidad, unos estudios y unos métodos anacrónicos y sin valor, dijo Marías, caracterizados, según su opinión, por la falsedad. Marías veía esa condición en una universidad que no mantenía la continuidad con la que él había conocido en sus años de formación. El síntoma de esa falsedad residía en su concentración, en disputas nominales, intensas, casi personalizadas, por la etimología o significación de una palabra que nadie entendía y que después de entenderla nada importaba. Mientras pensáramos así, dijo Marías, no seremos verdaderos españoles, verdaderos ciudadanos, ni verdaderos amantes de la sabiduría. Verdaderos, quería decir para él, realizadores de lo posible. Marías no era un ingenuo. Sabía que si las posibilidades no se habían realizado ya, era porque las fuerzas apologéticas de lo vigente lo sofocaron o lo hicieron abortar.
La mayor aspiración de esa retórica apologética fue convencer a los hombres del futuro de que aquella posibilidad ya instalada en el pasado no había existido. Con ello, lo efectivo imponía su tiranía para siempre. Sabía por experiencia que el ninguneo que se dedicaba al que apreciara las cosas de otra manera, de otra forma, era la última fase de la lucha de la intolerancia a favor de lo vigente contra lo posible. Además, era la más usada cuando la práctica de la persecución ya no era un recurso fácil a la mano. En el prólogo que antecedía a la España posible, que está firmado en mayo de 1963, Marías hizo una declaración de intenciones para fijar una posibilidad de mentalidad y de hábito intelectual que iba más allá de la apología. Marías había fundado el Seminario de Estudios de Humanidades con el apoyo de la Sociedad de Estudios y Publicaciones y de la Fundación Ford. Era una iniciativa que intervenía recogiendo el abortado Instituto de Humanidades de Ortega, que apenas había sobrevivido hasta el año 1950. El denominador común de los investigadores que se daban cita en la iniciativa de Marías era investigar desde diversos puntos de vista problemas referentes a la estructura social de España. Y su argumento era que la realidad española no se podía conocer sin una idea precisa de su génesis e historia. La convicción más profunda era que la realidad presente no es inteligible sin verla en su originarse. Con Marías se citaban Laín Entralgo, La Fuente, La Pesa, Aranguren y Fernández Almagro. Todos ellos deseaban hacerse con los conceptos rigurosos, capaces de ofrecer un análisis preciso de la sociedad y de la historia, y aspiraban a culminar una teoría adecuada de la vida histórica y social. Por eso se invocaba un trabajo en equipo, y eso era lo que el seminario podía ofrecer. En él la filosofía tenía el papel central, ciertamente, puesto que desde Ortega había sabido ofrecer, decía Marías, métodos y conceptos sociológicos e historiográficos fecundos. En suma, se trataba de un ambicioso trabajo de colaboración organizado por una aspiración intelectual basada en un sistema de conceptos. No era una mera construcción especulativa, sino que debía aprender lo concreto y empírico. Un Marías que no había podido ingresar en la universidad mostraba con su instituto lo que entendía que podría haber sido un departamento universitario. Lo que definía el seminario de ese instituto es que solo de la genealogía de las circunstancias españolas se podía mostrar sus posibilidades históricas. Ahí se abría la cura de la melancolía, la verdadera comprensión de la pérdida, la historia de las derrotas, la historia de la España que pudo ser y no fue. Permitía la superación de la melancolía porque explicaban las derrotas a los propios derrotados. Si vamos a la serie de retratos de su libro Los Españoles, nos damos cuenta de que todos los retratados eran precisamente derrotados. Desde Jovellanos a Goya, desde Isla a Moratín, desde Sempere Guarinos al abate Andrés, todos lo fueron. Y eso por no mencionar sino a los del siglo XVIII. Sin embargo, en esa genealogía que narraba la historia de la España posible, derrotada, también se encontraba la España irrenunciable. Y sin embargo, por encima de cualquier otra época,
Marías se sabe heredero directo de esos 60 años que van desde el momento en que él escribe estas obras, los años 60, y la irrupción del fatídico año de 1898. Una vez más, la situación se resuelve en la mirada del filósofo y tiene que ver con la relación entre vigencia y posibilidad, ese conjunto inseparable de elementos que constituyen la realidad. Y para avanzar por esa ontología de la historia, Marías recurre a don Ramón Menéndez Pidal y a un concepto en el que, en su opinión, culminaba la interpretación de la literatura medieval. Se trata del concepto de estado latente o sencillamente de latencia. Marías afirmaba que ese concepto convendría considerarlo en su plano filosófico como un recurso metódico y de interpretación del modo de ser de ciertas realidades sociales. Estamos, por tanto, ante una reflexión acerca de la modalidad ontológica de la historia y de lo social. Como vemos, Marías reflexiona sobre estructuras de la razón histórica y aquí se afirmaba la voluntad de rechazar la identificación de lo real con lo verdadero, con lo vigente, algo a lo que predisponía el positivismo, siempre adherido a la rotundidad de la facticidad. La tesis imponía no creer que algo que no aparezca es inexistente. La actitud fenomenológica, que siempre está tras Marías, había prestado atención desde antiguo al juego de las variaciones de lo real y resultaba preciso no tanto hacer epogé de lo ejecutivo, sino intensificar su análisis de variaciones. Era necesario hacer intervenir en ese análisis la forma del futuro y matizar con ella la mirada y la forma del pasado para dar tiempo y crédito a la posibilidad de lo que no se manifestaba. Desde este momento en que se hace intervenir la futurición, el pasado aparece de otro modo. Determinadas latencias reales podían estar ocultas durante siglos, desapercibidas, sin que merezcan la atención de los contemporáneos y de repente emerger a la luz de un futuro deseable. Como es natural, Marías llevó este concepto de latencia a su procedencia orteguiana, aunque no citó Meditaciones del Quijote. Recordó, sin embargo, los textos sobre la miopía de la mirada histórica del tema de nuestro tiempo, la de aquellos que confunden la falta de hechos con la falta de realidad. En su propio libro, La estructura social, Marías habló de vigencia implícita como algo que solo se alcanza a ver desde la teoría. Los problemas de la ontología de la latencia son muy complejos, desde luego, como para tratarlos acá. Pero en todo caso, apelar a lo latente era necesario para explicar el movimiento histórico mismo de los fenómenos. Así, por ejemplo, el castellano no se podría explicar desde el latín clásico, ni desde el bajo latín medieval. Era necesario, decía Menéndez Pidal, identificar un latín vulgar que vivió en estado latente, pero que deducido por la filología tenía una existencia teórica tan indiscutida como cualquier otra realidad vigente. Latente era una causa real que, sin ser un hecho inmediatamente observable, tiene que ser reconocido una vez reconstruido desde la teoría. Algo semejante, por ejemplo, a los conceptos de plusvalía o de acumulación originaria de Marx. La teoría explica su existencia, aun cuando aparezca no existir,
Y con ella, precisamente con ella, se extiende el devenir histórico manifiesto. La retórica apologética de lo vigente no hace sino dejarnos miopes para estas estructuras, aquellas que laten en las entrañas de la realidad y en las que palpita la vida, demandando su tiempo futuro. Esto sí que procedía de su comentario a las meditaciones del Quijote. El modo de estar de lo latente es latir, y ese es el actuar histórico profundo. Eso latente condiciona lo patente y lo vigente, y la actitud apologética de lo vigente no es sino una respuesta reactiva, represiva de todo ello. En la apología, lo vigente encubre su propia inferioridad. Por el contrario, la metáfora de lo latente le permitió a Marías hablar de la estructura tectónica de la historia, y por eso los estratos de tiempo solo pueden ser objeto de un método de construcción intelectual que capte la riqueza plural de todo tiempo más allá de las fuentes inmediatas. Sacar a la luz esta latencia abre de nuevo el conjunto de posibilidades. La apologética no tiene sensibilidad alguna para ellas. La actitud esperanzada, por el contrario, encuentra ahí la clave de su afirmación. Cuando en plena dictadura de Franco, Marías decía, contra toda evidencia inmediata, que existía una floreciente vida intelectual en España, reconoció que se trataba de formas larvadas, latentes. No eran formas plenas, vigentes, pero ya operaban. En la oscuridad, su energía alcanzaba la sencilla fuerza de lo heroico. Remar contra la apología de lo vigente en aquel tiempo obligaba a trabajar más de lo normal, dijo Marías, pensando sin duda en sí mismo. Pero en todo caso, así se abría paso, poco a poco, un conjunto de posibilidades reales que, en su opinión, ya estaban estrictamente presentes. En la lucha por mejorar lo vigente, se afirmaban en Marías 4 generaciones de intelectuales que habían mostrado sensibilidad para lo posible. En todas esas posibilidades derrotadas anidaba la vida verdadera, la vida en su aspiración a la perfección, la vida que no ha expulsado brutalmente de su seno el ideal. Esta actitud ya configuraba una tradición que no podría dejar de latir. Para pensadores que hicieron de la vida la realidad radical, esta forma oculta del latir siempre era la germinal y originaria. Que se reaccionara contra ella no la mataría. Marías creía en 1963 que de mantener la continuidad de esa espléndida tradición intelectual dependía el porvenir de España para el resto del siglo. Ahora comprendemos que tenía razón. Por doquier vemos apologetas de lo vigente reducido a una letra muerta, una sensibilidad para lo latente, no una lucha reactiva contra lo posible. Eso es lo que todavía necesitamos el lenguaje de Marías. Esa sensibilidad la fundó el libro que inaugura nuestra filosofía, Meditaciones del Quijote. ¿Tendrá algo que ver esa pérdida de sensibilidad con la desaparición de lo que Marías llamaba el centro organizador de la inteligencia española, la filosofía? Es posible. En todo caso, Marías llamó la atención sobre la necesidad de diferenciar entre la filosofía y los cultivadores profesionales de la misma,
en medio de la indiferencia general. Su perspectiva era muy otra. Lo interesante, dijo, es que los filósofos han llevado su punto de vista y su método al estudio de otros temas sociológicos, históricos, literarios, artísticos, científicos. Y al cabo de unos años ha resultado que los cultivadores de esas últimas disciplinas han utilizado las perspectivas y método de la filosofía dentro de sus propios campos. Esto es lo que logró la Escuela de Madrid, cuando los filólogos como Américo Castro se inspiraban en Ortega y en Zubiri, cuando los historiadores como Maravall abordaban el pasado de nuestro barroco, o Díaz del Corral el de nuestros liberales, cuando los médicos como Laín construían una antropología consistente, o cuando sociólogos como Ayala y Medina Echavarría atendían a la exigencia de Ortega de dotar a esta ciencia de rigor conceptual. Esto sucedió cuando se resistía con sobriedad la cultura oficial de la dictadura, bien posicionada en cátedras y rectorados. Luego, entre los excesivos practicantes profesionales de una filosofía que no conmovía a nadie y los superespecializados practicantes de disciplinas que se atenían a lo vigente, el complejo diálogo de latencias que inspiraba la confianza de Marías desapareció de la universidad. Por eso, el recuerdo de su obra es hoy más necesario que nunca.